la que justifica la medida cautelar. Incluso avanza más y establece que el funcionario debe actuar precautoriamente y que el principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria. En el año 2014, la Corte Nacional, en el caso Karsich, si bien deja sin efecto la sentencia, hace lugar al recurso extraordinario, mantiene la medida cautelar, ahora vamos a ver qué medida cautelar, pero solo hace referencia para este mantenimiento a los principios preventivo y precautorio. Observan ustedes cómo la Corte abandona los moldes clásicos y las normas clásicas y actúa en función de principios, los principios ambientales. En el caso Cruz, la Corte Nacional del 2016 revoca una decisión que no había concedido la medida cautelar, o sea, no la ordena, pero revoca las que no la había concedido, y solamente utiliza como fundamento el principio precautorio para entender esto, y no hace ninguna referencia ni a la verosimilitud del derecho ni al peligro en la demora. Esto está demostrando cómo esta nueva mentalidad que ya en 2004 Cafferata y Morelo y Cafferata planteaban en este artículo de las cautelares hoy, y que luego se ha ido ampliando, comienza a, de manera evolutiva, hacer una nueva perspectiva en el dictado de medidas cautelares. Nos parece que no solo los principios preventivos y precautorios son los que pueden sustentar una medida cautelar, también el principio de integración, ¿no?, que integra distintas normas, puede ser otro fundamento, y nos parece que encontramos la integración de la idea de la recomposición con el principio precautorio, diseñando un nuevo principio precautorio en la Corte Nacional también, en el caso Cruz del 2016, donde aparece una nueva faceta del principio precautorio amalgamado o integrado con la obligación de recomponer. Que, como explica la Corte, la obligación de recomponer es ni más ni menos que volver las cosas al estado anterior. Esto tiene gran importancia porque se une con otro principio ambiental que Néstor Cafferata lo cita como un principio oculto, que es el principio de la realidad. El principio de la realidad nos lleva a considerar que un daño ambiental, luego de cristalizado, es sumamente difícil revertirlo, recomponerlo, ya sea por los costos excesivos de la recomposición, por la imposibilidad de llevarlo a cabo, o porque resulta sumamente tortuoso o complicado. Por lo que la prevención, a través del principio de la realidad y de la integración, concede una nueva faceta y perspectiva al principio precautorio dentro de la cautelar ambiental. Esto es lo que sin duda vemos a partir del caso Cruz de la Corte Nacional. También el principio de progresividad ha servido para el dictado, ha sido utilizado para el dictado de medidas cautelares. Es reconocido el caso de la Corte Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Fundación Biosfera, donde utilizan el principio de progresividad como ni un paso atrás o de no regresión, estableciendo que este principio determina el continuo mejoramiento del ambiente, lo que determina e implica un límite, un límite que impide que las normas nuevas dictadas sean peores o menos protectorias que las anteriores, o que las acciones que se lleven adelante no sean tan protectorias como las anteriores. Todo lo logrado ambientalmente no puede regresar, no puede dar pasos atrás ni puede ir hacia atrás. Este principio de progresividad, por lo tanto, es usado en este caso de la Corte Nacional como otro principio para fundar una medida cautelar. También hay normas que son muy importantes para los dictados de medidas cautelares. En el caso Cruz, que ya citamos varias veces, el artículo 41 tiene un papel y una importancia central en el fallo para el tema cautelar, porque explica a la Corte que es el medio idóneo para hacer efectivo, ¿no?, el artículo 41, los propósitos y fines del artículo 41. Y acá comienza a emerger con claridad el carácter constitucional de la cautelar ambiental, o el fundamento o la matriz constitucional, aquello que dijimos al principio. El objeto de la cautelar ambiental es el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución. Y en el caso Cruz, la Corte Nacional lo explica con mucha claridad.
cumplir los propósitos, dice, y los fines del artículo 41. Y también del artículo 32 de la Ley General del Ambiente explica que deben entenderse a la luz de los principios preventivos y precautorios. O sea, los principios preventivos y precautorios es la forma a través de la cual debe interpretarse el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. Las medidas cautelares ambientales han tenido como objeto los más variados. Tenemos medidas cautelares ambientales que podríamos definir de varias maneras, pero yo he decidido hacerlas como de no hacer o de innovar. Normalmente cese de actividades. El cese de actividades está muy claro en el caso de la Corte Nacional, Salas, en la resolución de marzo del 2009. De alguna manera, en el caso Cruz del 2016, si bien no ordena una medida cautelar, al dejar sin efecto la que la había denegado, puede implícitamente entenderse que habría una orden de suspensión. Y luego, el 21 de diciembre de 2016, la Corte de la Nación, en la causa Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia contra Santa Cruz, ordena la suspensión de una obra de una represa. Allí tenemos un primer objeto de la medida cautelar, que es el no hacer o cesar con una actividad. Otro de los objetos que han aparecido en la jurisprudencia es el de hacer algo, de innovar, podría ser. El fundamento que ha usado en varias oportunidades la Corte Nacional es aquel de suplir omisiones de los poderes o de las agencias administrativas, ¿no? El caso paradigmático es el caso Salas, donde lo que dispone en el año 2009 la Corte es que el poder político, la administración pública, ejerza el poder de policía de gestión y control, porque le ordena realizar un estudio de impacto ambiental. Pero no solamente le dice que realice un estudio ambiental, un estudio de impacto ambiental. Es un estudio de impacto ambiental, podríamos decir, reglado. ¿Reglado por qué? Porque le indica qué debe analizar. Debe analizar, establece la Corte, los impactos acumulativos sobre el clima, sobre el paisaje, sobre el ambiente en general, sobre las condiciones de vida de los habitantes, y también analizar qué efectos va a tener esto en las generaciones futuras. Aparece dentro de la medida cautelar un elemento fundamental que es las generaciones futuras. Las generaciones futuras como una base para ver la concesión y la extensión de las medidas cautelares. Incluso en esta causa Salas, para exorcizar esta cuestión del tiempo, le impone un plazo de 90 días. Los plazos en los temas ambientales, donde hemos visto esta aceleración enorme que tiene el daño ambiental, son básicos y fundamentales. No pueden ser obligaciones extendidas en el tiempo, porque estarían en contra de justamente aquel que es el objetivo de la cautelar ambiental, que es de impedir que el tiempo se consuma al bien. También pueden consistir las cautelares ambientales en dar algo. El ejemplo más claro es el caso Kersich del 2014, donde se habla de suministrar agua potable. También otro de los objetos de las medidas cautelares ambientales puede ser suspender los efectos de una ley. Esto se decidió así por la Corte Nacional en el año 2010, en la causa Administración de Parques Nacionales, y también la provincia de Buenos Aires, la Corte Provincial de la provincia de Buenos Aires, también en el año 2010, en Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida, dispone la suspensión de los efectos de una ley, igual que lo hizo la Corte Nacional en esta causa que les cité anteriormente. Otro de los objetos de las medidas cautelares puede ser el que se informe. Esto es bastante común, medidas cautelares que piden información. Queremos ver desde la jurisprudencia de la Corte Nacional que habría dos pedidos de informe semejantes pero no idénticos. Uno estaría referido a pedir información que ya se posee. O sea, requerimos la información que tienen y envíenla, que queremos verla, contrastarla, ver cómo. Y otra implicaría un paso más, implicaría el hecho de recolectarla, realizar trámites o tareas para obtener esa información y luego brindarla. Queremos ver, esta es mi idea y me parece que es así, este último ejemplo donde se requieren acciones y tareas para recolectar y producir esta información que pide el tribunal,
en la causa Vargas del 2015 de la Corte Nacional, donde se pide una cantidad de información que claramente van a tener que realizar algunas acciones y tareas y investigaciones y trámites para poder informar lo que allí se pide. Lo que sí ha quedado en general fuera de la medida cautelar como límite a lo que puede ordenarse en una medida cautelar ambiental son las consecuencias dañosas ya sufridas. Esto lo explica la Corte Nacional el 14 de septiembre del 2010 en la causa Salas. Eso quedaría fuera del ámbito de la cautelar. Estamos viendo que, salvo hasta ahora las consecuencias de los daños ya sufridos, que tendrían o la recomposición o la indemnización, llegado el caso, a las víctimas, si pidieran algunos actores en particular, quedaría fuera de la cautelar ambiental. Pero más allá de esto, que es un límite, observamos que el objeto de la cautelar ambiental es sumamente amplio y esperamos que la evolución, ¿no?, y las nuevas perspectivas sigan ampliando este proceso. En definitiva, y para ir terminando, hemos visto cómo en la cautelar ambiental ha aumentado, ha ido creciendo el poder de los principios en la decisión. O sea, los principios ambientales, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y otra mentalidad más sofisticada, más sutil, de análisis, más profunda, es lo que ha ido ganando a la medida cautelar ambiental. ¿Y qué ha ido perdiendo terreno? Las visiones tradicionales, las pautas clásicas, esas se han ido corriendo y han dejado espacio entonces a estas nuevas perspectivas, ayudados por esta función ambiental de la propiedad, porque también es el otro componente que permite este avance. Ha disminuido en la medida cautelar la discrecionalidad. Ya en el 2006 la Corte Nacional, como recordaba Pablo, dijo que el derecho ambiental no es una expresión de buenos y deseables propósitos, pero agregaba que no están supeditados estos objetivos del derecho ambiental a una potestad discrecional. Me parece sumamente interesante, porque no está dentro del ámbito de la discrecionalidad la función ambiental estatal. Por eso en Salas, la orden del estudio de impacto ambiental decíamos que era reglada, porque decía qué había que analizar, de qué manera y en cuánto tiempo. Nos parece que estamos ante lo que la Corte destacó en el caso Alarcón, ante un proceso urgente, autónomo, constitucional, colectivo e intergeneracional. Esto sería el receptáculo dentro del cual funcionaría este tipo de cautelares ambientales, que, como explicaba Benjamin, exigen ingresar en un estadio de mayor sofisticación y mayor efectividad. Estas son las dos pautas. Una mental, la sofisticación, y otra concreta, la efectividad. Todo esto, y para terminar, exige una justicia distinta, un juez diferente. Un juez que, como en el caso Kersich explicó la Corte Nacional, tiene facultades ampliadas. En la causa Vargas explicó que el juez ambiental tiene facultades instructorias. En Martínez, en el 2016, y antes en Mendoza, en el 2015, explicó que el juez ambiental excede la tradicional figura del juez espectador. Ya no es más un juez espectador, la excede y la trasciende. Y en el 2006, mucho antes, la Corte de la Nación pidió una actuación enérgica de los jueces en los casos ambientales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Falvo. Y vamos al segundo expositor de este panel, que es el número 2 de esta tarde. Se trata del doctor Carlos Camps, secretario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Docente de grado y posgrado de Derecho Procesal y Derecho Ambiental, autor de libros y artículos de Derecho Procesal y Derecho Ambiental, director de las revistas La Ley Buenos Aires y La Ley Código Civil y Comercial, encargado también de la sección de Derecho Procesal
en la revista de Derecho Ambiental de Aveledo Perrón, titular de la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. El doctor Camps abordará el tema la tutela preventiva del daño ambiental a partir del Código Unificado. Doctor. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación al Foro Patagónico de Superiores Tribunales. Es un gran gusto estar acá, en esta hermosísima ciudad, rodeada de tantos amigos, tanta gente conocida. Muy bien. Para tratar un tema muy interesante, que es la cuestión ambiental vinculado con la anticipación de la protección. Prácticamente lo que inició en su charla Aníbal, a la que escuché tan atentamente como lo escuchaba hace 25 años cuando me daba clases de Derecho Administrativo en la facultad. Eso es terrible. Éramos mucho más jóvenes ambos. Siempre fue igual. Y seguimos siendo amigos. Retomando este tema, la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones que se insertan justo en el medio de la charla de Aníbal. Aníbal inicia dándonos un panorama con datos muy preocupantes acerca de la necesidad de la protección urgente de las cuestiones ambientales, y su segunda parte, la segunda parte de su charla, se vincula con aspectos puntuales o ejemplos o casos de medidas cautelares que se pueden adoptar en este contexto. Yo lo que quiero aportar para compartir con ustedes son algunas reflexiones vinculadas con el que yo considero uno de los más importantes de los nuevos institutos que trae al derecho privado argentino el Código Civil y Comercial Unificado, que es la función preventiva del daño. El Código Civil y Comercial Unificado no trae, obviamente, la cuestión preventiva del daño ambiental, pero la abarca con esta figura mucho más comprensiva. Y bueno, quería charlar con ustedes y ver un poco cómo va a funcionar, porque es algo que es ciertamente novedoso. Todavía no se ha echado a andar lo suficiente como para generar una profusa jurisprudencia, así que está todo por hacerse con este instituto que aparece a partir de la sanción del Código Unificado. Un poco ver de dónde viene o cómo lo podemos vincular con las cuestiones estudiadas desde el derecho ambiental para prevención del daño ambiental, y cómo con su recepción en el Código Unificado de Derecho Privado, desde allí se potencia y vuelve al derecho ambiental para proteger de manera más eficaz los derechos ambientales. Todo esto en el marco de lo que yo denomino la era de la eficacia. Estamos en la era de la eficacia procesal. En nuestro país, los procesos para ser validados o aceptados por el control máximo en cuanto a los derechos humanos de aplicación en nuestro país, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procesos argentinos tienen que ser eficaces para no caer sino en condenas como las que ha recibido nuestro país en causas de derecho no penal, en las 3 condenas que ya llevamos por procesos no eficaces en materia no penal, insisto, que tenemos en nuestra contra, como son Furlan, como son Fornerón y como es Memoli contra Argentina. 3 casos que siempre menciono porque para mí son muy importantes, porque la Corte Interamericana enjuicia formas de trámites argentinos, o sea, no enjuicia cómo hacen sus procesos personas en Bolivia, en Perú o en Brasil. Somos nosotros, ¿no? Nos reconocemos en esos trámites a nosotros mismos. Un caso es del Poder Judicial de Entre Ríos, Fornerón, otro es el de la capital, como es Furlan, y otro es el de la provincia de Buenos Aires, como es Memoli. Y son casos no penales, obviamente, o sea, bien acotados a la materia que aquí nos convoca. Uno es de familia y otros 2 son daños y perjuicios. Ahí la Corte Interamericana condena a la Argentina porque estos procedimientos no son eficaces, básicamente por 2 razones, por las cuales se encuentran que se violan el 8 y el 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Las 2 grandes razones que yo encuentro que utiliza la Corte Interamericana para descalificarlo es porque el trámite fue muy demorado, la cuestión del plazo razonable, y algo que todavía es más difícil de lograr, porque digamos la demora podemos manejarla con gestión, con apuro, con plazos breves, con lo que fuere.
lo que es más importante es que no fueron respuestas acordes a la naturaleza de los derechos en juego. Algo que es muy simple, es muy básico. La Corte Interamericana observó que en esos procesos había intereses en juego muy delicados que no fueron atendidos debidamente. Se les dio el tratamiento de un derecho patrimonial común. Sin embargo, había cuestiones vinculadas con la identidad de las personas, con la minoría de edad, con la salud mental, que no fueran tenidas en cuenta. Entonces, en este marco de la era de la eficacia, vamos a ver cómo podemos utilizar esta herramienta que trae el Código Civil y Comercial unificado para dar eficacia a la protección de los derechos ambientales, como hoy muy bien nos decía Aníbal. ¿Es algo nuevo la función preventiva del daño? Sí y no. La función preventiva del daño incluida en el Código Civil y Comercial unificado. Sí y no. Sí es nuevo como instituto de derecho positivo para todo tipo de daño. Eso es lo nuevo. Eso es lo novedoso. No existía algo así, no existía una positivización de una función tan importante y que estaba absolutamente ausente del derecho positivo general privado argentino. Pero no es nuevo para el derecho ambiental. La función preventiva del daño ambiental no es nueva en absoluto. De hecho, en el año 94, con la reforma de la Constitución, el artículo 41 que mencionaba Aníbal, cuando menciona el daño ambiental, y es el único daño que menciona la Constitución, el daño ambiental, recuerden ustedes, dice que generará prioritariamente la obligación de recomponer. Y después va a decir que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio cultural, natural y de la diversidad biológica. Es decir, obligación de recomponer y obligación de preservar. ¿Qué es preservar? Es proteger, es resguardar anticipadamente, dice la Real Academia Española, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Preservar es prever este riesgo y evitarlo. Y por otro lado, la obligación de recomponer solamente puede lograrse, o sea, se logra del mejor modo evitando el daño. Porque una vez que el daño se produce o está en curso, la obligación de recomponer es de muy difícil cumplimiento, en algunos casos imposible. Con lo cual, ya sea por la contracara de la obligación de recomponer, que es la de prevenir el daño, evitarlo, como por la cuestión de la preservación, el artículo 41 nos habla ya de la prevención del daño ambiental. Es decir, para cumplir con lo que ahí se dice, hay que prevenir el daño ambiental. En el 42, también vinculado al derecho de los consumidores, pero otro derecho colectivo, como el del 41, también se hablaba de que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Otra vez la prevención. Y también en el 43, cuando se incluye en la Constitución la figura del amparo, el amparo general, se habla de que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, que en los casos en que en forma actual o inminente se amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos o garantías reconocidos por la Constitución, el Tratado o la ley. En este caso, respecto de la transgresión de los derechos constitucionales, el amparo siempre sirvió para trabajar una cuestión de amenaza, una cuestión preventiva. Pero obviamente no tenía tanta incidencia en el contexto de los daños. Era para restañar, en un principio, derechos constitucionales. Después se incluyeron de otras categorías, pero en su origen fue por los derechos de mayor rango. Entonces, en el 94, ya el constituyente habla de la prevención del daño ambiental y la función preventiva también del amparo. Vamos a llegar al año 2002 con la Ley General del Ambiente, donde esto se dice con todas las letras. El artículo 1 establece que la presente ley fija los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente y la preservación y protección de la diversidad biológica. Otra vez, recordemos, preservación es prevención. La prevención va a estar después también plasmada en uno de los principios expresamente contemplados en el artículo 2. Perdón, en el artículo 4. En el artículo 2, en cuanto a las políticas ambientales, hablamos de prevenir efectos nocivos o peligrosos. Específicamente, la política ambiental contempla la prevención. Y por supuesto, el principio de prevención y de precautorio van a ser los que van a coronar este proceso de establecimiento de forma positiva de estas reglas.
El principio de responsabilidad también puede ser vinculado con la cuestión de la prevención, como establece que el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas. Este contempla que haya exigencia de actividad preventiva del daño y, en este caso, se refiere a quién habrá de pagarla. Y por otro lado, el principio de solidaridad también menciona la prevención, cuando dice que la nación y los estados provinciales sean responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos. O sea, con la Ley General del Ambiente encontramos la prevención del daño ambiental indiscutiblemente consagrada. Cuando vamos al capítulo específico de daño ambiental, encontramos entonces los mecanismos para echar a andar esta protección, por allá por el 2002, desde aquella época. Fíjense que producir el daño ambiental colectivo, tener legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, los legitimados que ya conocemos, hablan de acciones de recomposición o indemnización, y está el famoso amparo por cese. ¿Se acuerdan ustedes del cese del daño? Sin perjuicio indicado precedentemente, dice el final del artículo 30, toda persona podrá solicitar mediante acción de amparo la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. Fíjense ustedes cómo esto vendría a regular una figura específica del amparo que estaba en la Constitución, en este caso específicamente vinculado a la cesación de actividades generadoras de daño. ¿De qué manera se dotaba al juez de poderes para intervenir en esta fase preventiva del daño ambiental? De amplios poderes. Si bien en poquito lugar, con poco alcance en el artículo 32, con poca extensión, digamos, se establecen poderes del juez, se establecen poderes del juez muy amplios. El juez interviniente en estos casos podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar hechos dañosos a fin de proteger efectivamente el interés general, la efectividad, la eficacia de la que hablábamos hoy. En la sentencia, de acuerdo a la regla zona crítica, podrá extender el fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración. Fíjense ustedes, ya yendo a una de las vertientes más específicas de la prevención del daño ambiental por aquella época, que eran las cautelares, en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aún sin evidencia de la parte contraria, obviamente, prestando debida caución. El juez podrá asimismo disponerla sin petición de parte. Esto es una bomba procesal. Es la primera vez que se establece en un ordenamiento positivo argentino la posibilidad de que el juez de oficio disponga de medidas cautelares. Por eso, hoy cuando lo vemos en los artículos del Código Civil y Comercial, cuando ahora los analicemos, la función preventiva del daño, la posibilidad de actuar de oficio en cuestiones ya sea que resuelvan el fondo o provisoriamente como cautelar, que el juez lo puede hacer de ese modo, ya lo teníamos respecto del daño ambiental. Por eso aquí mi tesis es 5 ¿qué? Minutos. Bien. Segundos. Dejamos de ser amigos. 25 años tirados a la marchanta. En estos casos, entonces, vemos cómo la novedad no es para el derecho ambiental, sino para el derecho privado, que va a tomar del derecho ambiental la consideración de orden público que se le da a la prevención, ahora sí, de todo daño. Pues bien, sirvió mi observación, tengo más tiempo. ¿Cuánto tengo? 7. ¿Cuánto es?